Buen día a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Hoy estamos con el docente Juan José Herrera, él es docente de la institución educativa 12 de octubre y en este momento nos va a explicar un poquito acerca de su vida profesional. ¿Cómo estás? ¿Por qué docente? No sabía que iba a ser docente, pero tenía un llamado muy claro a la docencia que fui descubriendo con los años. En la primera parte no me gustó para absolutamente nada, pero después de los 5 primeros años empecé a cogerle muchísimo el sabor a la docencia y descubrí que tenía un llamamiento para esa función. Yo tengo formación más o menos así. Yo soy abogado de la Universidad de Medellín, soy licenciado en lengua castellana, tengo una especialización en derechos humanos y tengo una maestría en educación. Entonces, todo ese cúmulo de formación más la experiencia hace que disfrute mucho del tema. Yo llegué a concluir que a mayor nivel de formación empecé a hacer el trabajo muchísimo mejor, más productivo, y hoy es muy satisfactoria la función que cumplo. Excelente, Juan José. Voy a empezar a hacerte unas preguntas respecto a cómo utilizan los docentes las herramientas digitales dentro del aula de clase. Entonces, ¿ha sido difícil la adaptación a los celulares como herramienta de trabajo? Digamos que sí y que no. Sí, porque tenemos unos obstáculos institucionales, unos obstáculos de cultura, unos obstáculos de unos niveles de formación deficientes en el uso de TICs con los docentes. Yo no soy el más experto en el uso de las TICs, pero sí soy curioso y soy muy abierto a las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología hoy. Entonces, la pandemia fue importante para nosotros porque nos abrió la perspectiva frente al el uso lúdico, el uso pedagógico, el uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación. Y yo, digamos que lo más cercano que se tiene en el aula, aparte de un televisor con acceso a internet, es la herramienta del celular. Los colegios inicialmente están en una disyuntiva y en un dilema: ¿los usamos o no los usamos? Pero para mí, el uso organizado, adecuado, tiene unas ventajas increíbles. Pues, te las voy a decir así, digamos, por ejemplo, 1, acceso a la información. Número 2, interacción con los estudiantes. Número 3, interacción entre los propios estudiantes. Número 4, gamificación. Número 5, posibilidad de utilizar aplicaciones lúdicas para el aprendizaje. O sea, las ventajas son totales. Pero digamos que la dificultad está en las trabas institucionales y en que muchos docentes posiblemente no lo saben utilizar, entonces se oponen a ese uso. Pero para mí es fantástico. ¿Qué cree que hace exitoso el manejo de los celulares en su aula de clase específicamente? Ya te dije, no voy a chicanearte porque yo no soy el más experto en el asunto, pero para mí es vital que el chico tenga acceso a la información. Los profesores hablamos 500.000 bobadas, entonces es muy fantástico que el estudiante pueda constatar de una vez si lo que el profesor está diciendo es verdad o no. Entonces es un recurso muy rápido, es un recurso muy valioso y yo lo utilizo con otras herramientas. Por ejemplo, ahí hago ejercicios de ortografía interactiva, hago juegos, utilizo creativamente el chat y otra cantidad de cosas que se posibilitan en el aula. Pero para mí es como el derecho que tienen los estudiantes a acceder a información de primera mano. Es más o menos eso. Respecto a esa respuesta que me acabas de dar, ¿cree que los estudiantes aprenden más con tecnología? Obviamente. Yo creo que el problema lo tenemos en los docentes. Como cada vez empieza a haber como una brecha generacional tan grande, entonces nosotros tomamos distancia de eso. Pero obviamente es que los chicos, aunque son expertos, digamos, en juegos y en determinadas aplicaciones, tenemos como toda la facilidad para utilizarlos de manera pedagógica y didáctica.
Por ejemplo, yo acabo de terminar un diplomado en marketing de las tecnologías de la información y la comunicación. Y hay 500.000 herramientas para manejar datos, para manejar mapas, para usar descriptores, para hacer tablas, para hacer estadísticas. No te podría decir, yo mismo quedé impresionado, alrededor de 30 herramientas que se podrían utilizar en tecnologías de la información y la comunicación y unas tantas que se pueden utilizar desde el celular. Hay cientos de aplicaciones gratis y otras que podríamos usar. Pero el problema es que no tenemos nosotros la capacitación para utilizarlas en el aula. Sí, el problema viene más de los docentes, por lo que me decías que no están como tan capacitados. ¿De pronto crees que la Secretaría de Educación de Medellín debe capacitarlos más, usar más como la pedagogía para que ustedes puedan entender cómo usar de manera más exitosa las herramientas digitales? Sí, obviamente. Incluso hace 8 días nos llegaron varias propuestas desde MOVA. MOVA es la escuela de capacitación que tenemos los docentes en la ciudad de Medellín. Medellín es un distrito de ciencia y tecnología y el municipio ha hecho el esfuerzo, el distrito ha hecho el esfuerzo. En este momento hay formaciones en inteligencia artificial, en herramientas, en aplicaciones, o sea, hay una oferta. Me luce que los docentes, con honestidad, no participamos de ellas. Algunos que les gusta, otros sí van a tener la barrera mental para siempre. Muchos docentes no van a entrar en esa ola aunque los capaciten, pero te insisto que la dificultad somos nosotros los docentes, no los estudiantes. ¿Siente que prohibir los celulares es una batalla perdida en las aulas? Yo no soy de la pedagogía de prohibir. Me parece absurdo y ridículo cuando los colegios prohíben el uso del celular. Me parece una cosa totalmente absurda. Lo que hay que hacer es racionalizar, ordenar el uso y que sea un uso abierto. Entiendo a los rectores, entiendo a las instituciones cuando se privilegia el orden por encima del uso de esas herramientas, pero si a mí me lo preguntas, personalmente me parece una cosa absurda y absolutamente anacrónica. Cuando los estudiantes se distraen con el celular en el aula porque les llegó un mensaje o porque les llegó una llamada, ¿qué hace usted para mejorar esto, para que ellos se concentren realmente en la clase? Yo soy docente en la universidad, Sí. entonces puedo comparar los dos mundos. En cualquiera de los dos escenarios, hoy los docentes tenemos un rival en el celular. Pero la clave me parece que está en 2 puntos. El primero, el docente tiene que cautivar con lo que hace. El docente tiene que ser muy lúdico. El docente tiene que tener un discurso interesante. El docente tiene que tener una clase interesante. Y lo segundo es pactar reglas, tener reglas claras y ser como muy abierto. Cuando tú entras con asuntos prohibitivos ya pones una distancia que el estudiante capta. Pero si tú entras con un lenguaje amable, un lenguaje pedagógico y dices, aquí el celular no está prohibido, lo que vamos a hacer es racionalizar. Vamos a tener momentos para usar el celular, contestar llamadas y asuntos urgentes, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es un uso racional de la herramienta. Cuando el docente crea una atmósfera amable, los mismos estudiantes se regulan. Cuando se prohíbe, es que vienen las disputas y los conflictos por el uso del celular. ¿Qué consejo le daría a los nuevos docentes que quieren usar los celulares como herramientas para el aprendizaje escolar? Tenemos que formarnos, tenemos que entender las 500.000 tecnologías que hay hoy y empezar con cosas sencillas. Por ejemplo, utilizar Canva, se puede utilizar ahí en el celular, en el salón. Ubicación, por ejemplo, ubicación, diseño, seguimiento con mapas, juegos, planteamiento de enigmas, 10.000 cosas lúdicas que harían que los estudiantes se enamoren del uso racional y pedagógico. Capacitación
uso organizado de la herramienta. Y tal vez el último es como que los docentes tenemos que tener una apertura hacia los jóvenes. Tenemos que abrirnos mentalmente. Tenemos que sintonizarnos con ellos en muchos aspectos. Yo creo que ahí podría estar el éxito en el uso de esas herramientas. Perfecto, Juan José, muchas gracias por abrir tu espacio a este espacio de nosotros, por tus respuestas, por tu sinceridad y esperamos tenerte más adelante. Muy amables, un saludo a todos los estudiantes que se están formando en esta carrera tan espectacular. Un abrazo.